Permíteme saludar al señor ministro de Hacienda, al ministro Bonilla, nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? Saludos a la W, a la mesa de la W. Pues, ministro, nosotros hemos querido, primero que todo, entender que la gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a manifestarse, ni más faltaba. Lo que no tiene derecho es a bloquear, a dejar a los niños sin colegio, a evitar que las personas puedan movilizarse libremente, que puedan llegar a su trabajo, a sus citas médicas, en fin. Yo quisiera que usted, en las palabras más sencillas, volviera a explicar algo que ayer nos explicó la ministra de Transporte, pero es bueno volverlo a explicar. ¿Cuál es la razón técnica para que el diésel, el combustible de los camiones, tenga que subir? La razón, Julio, es el precio del diésel en Colombia está congelado hace 56 meses, desde enero del 2020, incluso antes de pandemia. Y ese congelamiento significa hoy 1 billón de pesos mensual que nos cobra Ecopetrol, porque se está vendiendo en las estaciones de servicio a un precio por debajo del precio al que factura Ecopetrol este combustible. Eso significa que en estos 56 veces le hemos pagado a Ecopetrol 56 billones de pesos exclusivamente por diésel. Y que este año tenemos que pagarle 12 billones de pesos. Y eso es mucho más que lo que le tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional por el crédito que le hizo al país en el año 2020 por efecto pandemia. Entonces, bajo esas condiciones es insostenible mantener esta carga. Sostuvimos muchas mesas de trabajo con ellos, hablamos de todos los temas que hay que hablar, programa de reposición, CETAC, registro de los controladores de carga, de todo eso hemos hablado. Y en el tema del ajuste, cada vez que llegamos al tema del ajuste, entonces ellos dicen, no podemos ajustar el precio, es imposible mantenerlo congelado. Esa es la realidad. Eso es una restricción fiscal importante, es una decisión que el gobierno tomó con el caso de la gasolina. La gasolina ya la llevamos al nivel que se necesitaba y queda pendiente el diésel. Ministro, en esa cadena del transportador, de la empresa, del productor y del camión, en lo que llama Juan Diego la intermediación, ¿se podría estar cometiendo una injusticia en esa intermediación? Es decir, en el negocio que hay entre ellos, sus porcentajes, ¿ahí podría haber lugar para una injusticia en alguna de las partes de la cadena? Ellos se quejan de que hay una injusticia entre los que establecen la carga y ellos, porque a ellos los contratan, alguien generador de carga los contrata y les ofrece un flete por debajo de lo que deberían ofrecerle y que entonces se no cubren todos los costos. Y que uno de los costos principales pues es el diésel, el combustible. Entonces ahí puede haber una inequidad. Y la Superintendencia de Transporte está vigilando a los generadores de carga. Ellos quisieran una acción más efectiva, dicen, sobre los generadores de carga, pero en última instancia todos ellos dependen de quién los contrata y cuál es el flete que establecen. Por ahora, al momento en que se ajusta el precio del diésel, el Ministerio de Transporte ajustó los fletes con el 7.64%, que es lo que ellos piden en el CICETAC. Ministro, buenos días, lo saluda Juan Diego Alvira. Quisiera preguntarle lo siguiente a propósito de lo que usted está diciendo. 56 meses congelado el precio del diésel. Automáticamente se le viene a uno a la cabeza el espejo retrovisor. Es decir, echarle la culpa al gobierno anterior del presidente Iván Duque. Pero resulta que este gobierno ya lleva 24 meses gobernando. ¿Por qué en esos 24 meses no se subió el diésel? Por lo menos gradualmente, y el golpe no habría sido tan duro para los camioneros. A ver, Juan Diego, este gobierno decidió ir haciendo el ajuste
parcialmente y empezó por gasolina. La gasolina también estaba congelada desde el 1 de enero del 2020. Ya la gasolina está al precio internacional, la terminamos de ajustar, nos costó 2 puntos de la inflación y planteamos, es hora de hacerlo con el diésel. La sugerencia de hacer este incremento en una cifra alta y no como la gasolina fue de los mismos gremios del transporte. ¿Para qué? Porque ellos nos decían, si usted lo hace de a 200 o 300 o 500 pesos mensuales, nosotros no podemos ajustar los fletes todos los meses. Entonces, hagámoslo en 3 ajustes y cada ajuste implica un ajuste de fletes automático y entonces vamos resolviendo el desajuste global. Esa es una sugerencia de ellos, que no lo hagamos a pequeños tramos, sino a tramos que sean suficientes para ajustar fletes. Ministro, si bien pues hay muchos transportadores de carga con los que ustedes estuvieron sentados todos estos meses que no están en las calles, pero esos pocos que hoy en día están bloqueando pues están causando estragos a miles de ciudadanos, de colombianos que pues han tenido problemas para llegar a sus hogares, entre otros. Muchos de ellos dicen que va a haber un paro hasta que se haga algo. ¿Hasta cuándo aguanta el gobierno nacional para que siga este paro? ¿Se van a sentar con ellos? ¿Les van a plantear alguna salida o definitivamente no? La ministra de Transporte los convocó para una reunión a las 9 de la mañana en las oficinas del Ministerio de Transporte. Hay un plan, hay unas mesas de emergencia que están convocadas por el Ministerio de Interior. Allí todos están convocados a que conversen con el gobierno, porque efectivamente en las mesas estuvieron los que dijeron ser los representantes del gremio de transporte. Hoy nos estamos enterando de que hay muchos que no están representados allí y que son los que están en las calles. Ministro, justamente hacia allá va mi pregunta, porque estamos teniendo 2 escenarios totalmente diferentes. Quienes están en las carreteras son las bases camioneras, pero quienes están sentando con el gobierno, pues son los gremios. Y por ejemplo, como usted lo dice, hoy hay una reunión citada a las 9, pero sin embargo Manuel Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte Unidos, pues asegura que no van a asistir porque a esa reunión lo que les dijeron es que no se iba a tocar el tema del diésel y a ellos solo les interesa hablar sobre el precio del diésel. Entonces, ¿cómo encontrar una solución con esa división, tanto en el gremio y pues como se están sentando en el gobierno? Pues evidentemente en algún momento ellos tienen que hablar con el gobierno porque están afectando completamente la situación de la comunidad y van a paralizar la economía del país, y eso no es tema de discusión. Simplemente el país tiene que seguir andando y el precio del diésel es un precio que hay que ajustar en algún momento. Ellos lo saben desde hace un año. Entonces, para terminar de responderle a Juan Diego Alvira, este proceso viene trabajándose hace rato. Con ellos hicimos 13 mesas de trabajo. Ministro, pero yo quiero que usted nos siga ayudando. Además, usted es profesor, entonces tiene una capacidad de ilustrar con mucha facilidad. Nos sigue ilustrando sobre el tema de el diésel y el motivo por el que se tiene que llegar a este costo. Más temprano, un oyente llamó a la W y dijo, si nosotros aquí en Colombia producimos el petróleo, si nosotros aquí en Colombia tenemos las plantas para refinarlo, ¿por qué razón no cobramos al costo, a lo que le sale de sacarlo del pozo y refinarlo, y no a precios internacionales? ¿Eso es o no viable, ministro? Pues eso es efectivamente lo que dicen los gremios del transporte, pero Ecopetrol nos dice otra cosa. Ecopetrol nos dice que a ellos les cuesta sacar el petróleo, que Colombia produce petróleos pesados, ese es el que se exporta, ese petróleo es el que también se transforma, pero para transformarlo tiene que importar petróleo liviano. Es decir, que no es tan cierto que sea lo que estamos sacando de aquí, sino que para refinar y producir diésel y producir gasolina tienen que importar petróleo liviano. Y cuando ya el petróleo queda refinado y se vuelve gasolina o se vuelve diésel, la pregunta es a qué precio lo tiene que vender. O lo puede exportar y eso es al precio internacional, o lo puede vender adentro y entonces viene la transformación. Es una vieja discusión. Ellos dicen que es la fórmula Colombia, pero la fórmula Colombia es el precio no debe subir.
Ministro, anoche se realizó el puesto de mando unificado y está claro pues que el gobierno no puede dejar de hacer este incremento y los transportadores con esto, ya usted lo decía, afectarán la economía. ¿Consideraron quizás ustedes en esa reunión la intervención forzada de las vías para levantar estos bloqueos o hasta cuándo se mantendrá esto? Pues nosotros somos defensores de la libertad de protestar. Lo que sí entendemos es que es la protesta legítima, no puede estar paralizando las actividades de todos los colombianos, ni trancando a los niños que van a los colegios, ni trancando ambulancias, ni nada de estas cosas, y entonces en las calles están los gestores de convivencia para conversar con quienes están haciendo estas movilizaciones. Y sigue las reuniones con los gremios. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte tiene convocada esta reunión a las 9 de la mañana. Esperamos que efectivamente allí se presenten los representantes de los que están en la protesta, si son los que representan al gremio. Ministro, en el fondo de este problema no es el exceso de oferta, es decir, que Colombia tiene más camiones de los que demanda. Sí, señor. Esa conclusión también la tienen los gremios del transporte y para eso existe un programa de ajuste que es reemplazar un camión nuevo por uno viejo, pero en la práctica ellos están introduciendo más camiones nuevos o camiones comprados de segunda en otras partes que los que existen. Entonces tenemos un sobredimensionamiento del parque automotor. Ellos mismos son conscientes de eso, pero la pregunta es ¿quién está trayendo esos camiones? Ministro, quiero que hablemos de otro asunto y es la reforma tributaria. Ustedes la llaman ley de financiamiento porque hoy va a definirse pues cómo quedaría ese texto junto al presidente de la República y el director de la DIAN. Ya entonces hay un borrador casi que definido para que se radique en el Congreso de la República y hay dos asuntos que llaman mucho la atención y que se conocieron en las últimas horas. Uno de estos pues es el tema de los estímulos a los vehículos híbridos. ¿Se acabarían entonces estos estímulos en contravía de lo que ustedes habían dicho de la transición energética? Es que lo que se encontró por parte de la DIAN es de que esos híbridos no eran realmente de transición energética, son más consumidores de gasolina que generación de energía eléctrica. En la práctica era una trampa al sistema aduanero, que estaban recibiendo un estímulo que no corresponde a la realidad y simplemente lo que se está diciendo, estos híbridos que son de mentira, llevémoslos al IVA general. Ministro, hay otro tema que me llama profundamente la atención a propósito de lo de la reforma tributaria o ley de financiamiento. La gente está declarando su renta y acaba de advertir la DIAN que 90,000 contribuyentes hicieron mala declaración y que eso podría acarrearles sanciones, multas, si no las corrigen rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando, ministro? ¿Por qué hay tanta confusión con eso? Porque desafortunadamente la creación del impuesto de renta de personas naturales no es tan sencillo como uno esperaría, que uno debería poderse sentar y hacerlo directamente, sino que tiene que pedir la asesoría de contadores y pues la gente normalmente no lo hace, entonces comete imprecisiones. Esas imprecisiones son las que la señora Cecilia Rico está señalando que se está cometiendo y está diciendo cómo corregirla rápidamente para no tener que empezar con procesos de sanciones, cosas por el estilo. Pero evidentemente nosotros queremos simplificar mucho en la creación de renta de personas naturales, porque esa no debería tener mayores complicaciones. Ministro Ricardo Bonilla, le agradecemos por su tiempo en la W. Sabemos que tiene días muy agitados hoy por hoy, que le vaya muy bien en la reunión con el presidente y estaremos atentos a esa reforma tributaria. Muchas gracias, que tengan buen día. Saludos a la mesa de trabajo. Saludos Julio, Juan Diego, Luisa. Buen día.